Buenos días a todos. Vamos en la copia que tenemos de la Sagrada Escritura. Estamos haciendo un estudio expositivo de Pedro, la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a continuar con el estudio que estamos haciendo en el capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. No lo vamos a leer todo, porque ya lo leímos hace 8 días. Solamente hoy vamos a dedicar un momento muy especial para entender una expresión que se da acá y que posiblemente pasamos por ella de largo y no le damos mucha profundidad. Y es el versículo 5, es la parte final, y dice así el versículo completo: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Hasta ahí llegamos la semana pasada. Y sacerdocio santo. Ya explicamos lo que es esa casa espiritual, pero quedamos para ver hoy lo que es el sacerdocio santo y qué hace ese sacerdocio santo, que es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Inclinemos el rostro al Señor. Padre, gracias infinitas te damos por este día tan absolutamente especial, donde está tu pueblo reunido delante de ti, todas las iglesias reunidas el día de hoy, de acuerdo a sus horarios, de acuerdo al continente, de acuerdo a los países, ciudades, regiones, de toda lengua, de toda nación, Señor, reunidos hoy con el objetivo de escucharte, Señor. Has utilizado vasos frágiles, personas incultas, personas débiles, personas limitadas en muchos aspectos para que sea predicada tu palabra, porque no es el predicador el de la fuerza, el del contenido, el que transforma, es tu santísima palabra, Señor. Y gracias por ella. Hoy nos veremos expuestos a ella. Hoy veremos aquello que tú has repetido en varias partes de la Escritura, como es la palabra sacerdocio, Señor. Así que quede fijada en nuestros corazones, en nuestra mente, qué significa ese sacerdocio, de dónde viene esa palabra, qué implicación tiene para el día de hoy y por qué nosotros no hemos sido o hemos obtenido aquellas preeminencias, aquellos privilegios, Señor, que tenemos de tener un sacerdocio santo y de poderte alabar de una manera especial, y que todo sea para el gusto, la aprobación, el sentido de nuestro Salvador Jesucristo. Así que gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Hace un par de semanas vimos esa preeminencia, esos privilegios que se tienen porque somos hijos de Dios, porque hemos sido redimidos, porque hemos sido salvados. Vimos la preeminencia de acercarnos a Él, vimos la preeminencia que tenemos de que Cristo es piedra viva, y al ser Cristo piedra viva, entonces nosotros tenemos la preeminencia que tenemos de que Cristo es piedra viva, y la preeminencia de ser constituidos como casa espiritual. Como creyentes vimos que somos piedras vivas, que somos edificados como una casa espiritual, que fuimos levantados sobre esa piedra principal del ángulo que es Cristo, y que además Él es edificador y es constructor de la iglesia, porque Él mismo dijo en Mateo 16:18, yo edificaré ¿qué? Mi iglesia. Es un edificio vivo, es la iglesia, y va en continuo crecimiento, como lo vimos también, como lo dice Efesios 2:21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Quién edifica? Cristo, eso lo tenemos claro. Él es la piedra angular. Los apóstoles participaron de la estructura del edificio en el que cada creyente es una piedra viva. El crecimiento es de cada uno de los creyentes y con ellos mismos, es decir, individualmente crecen ellos y colectivamente crece el santuario de Dios, que es la iglesia. Todo esto es absolutamente coordinado
como lo vimos en Efesios, lo que acabamos de leer, bien coordinado, para que sea constituido por esa multitud de piedras que se asientan perfectamente unas con otras por la consistencia de Cristo y la unidad en que luchamos cada uno de nosotros. La iglesia es esa casa espiritual, ese edificio espiritual, donde la presencia de Dios se manifiesta. Como vimos anteriormente, el edificio no es de piedras inertes, sino que son piedras vivas, porque Cristo es vivo, Cristo resucitó y por tanto es un templo que crece y la presencia de Dios lo llena completamente. Este templo santo llega a ser santo porque está siendo edificado no solamente sobre el Señor, sino en el Señor, que le da vida y lo sustenta y lo hace también espiritual por la presencia del Espíritu Santo. Esta condición de espiritualidad debe traducirse también en santidad. Por tanto, la iglesia crece, la iglesia es santa, la iglesia es espiritual y la iglesia va creciendo en unión con Cristo y en Cristo. Ahora, todo templo, todo santuario requiere ¿de qué? De un sacerdote, requiere de quien está liderando ese santuario. Siendo una casa espiritual edificada por Cristo, el sacerdocio, que son también los creyentes, ha de ser un sacerdocio ¿qué? Santo, como dice la palabra. Veamos en estos dos versículos, en este versículo, en esta porción, este pedazo, la parte B de este versículo, dos temas importantes. El primero es la preeminencia de ser edificados como un sacerdocio santo. Y segundo, esa preeminencia de poder, ese privilegio de poder ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Porque se puede hablar de muchos sacrificios, pero no todos aceptables a Dios. Ese primer punto, sacerdocio santo. ¡Qué alegría! En buena hora la palabra nos dice a nosotros que somos sacerdotes santos. Y alguien se podrá preguntar, pero ¿y eso qué es? Porque sí, tú eres el sacerdote de tu hogar, tú eres un sacerdocio santo, pero ¿qué es? Y nosotros podemos decir, claro, pero es un privilegio maravilloso, tenemos acceso a Dios, pero realmente, ¿cómo debemos entender este sacerdocio? Y la mejor forma de poderlo entender es ir a la Sagrada Escritura, y desde donde tenemos que tomar la brújula para encontrar qué significa este sacerdocio, y es desde el Antiguo Testamento, donde se dio una dignidad especial, donde se creó ese sacerdocio, y de ahí vamos a tomar los elementos necesarios para poderlo entender. Es una gran realidad. Somos un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Cristo. Eso es una realidad. Los sacerdotes del antiguo pacto tenían realmente un trabajo, y era ofrecer sacrificios aceptables a Dios, y eso es a lo que ellos los llamaban. Ese es el privilegio que a nosotros se nos da. Es un gran privilegio. No podemos dejar a un lado esto, lo que la Escritura nos ha dado. Y en la búsqueda en el Antiguo Testamento encontramos tres porciones interesantes. Ya creo que más de uno debe tener en su mente Éxodo 28-29, y el segundo es Levítico 8-9, y el tercero es Malaquías 2. Esta va a ser la fuente de estudio. No vamos a leer todos los versículos, vamos a extraer ahí lo que necesitamos, pero de ahí sale lo que vamos a exponer el día de hoy. Veamos qué diferencias hay en estos tres versículos, en estas tres porciones. En Éxodo, tenemos esos mandatos de Dios relacionados con el sacerdocio. En Levítico, ese es Éxodo 28-29, y Dios presenta ese estándar del oficio, de cómo funciona, cuáles son sus principios. En Levítico 8-9, los sacerdotes son iniciados en sus responsabilidades, y en Malaquías se compara ese sacerdocio con esa apostasía que había en la época de Malaquías, donde de ahí vamos a sacar una conclusión, porque diciendo lo que no debían hacer, entendemos lo que había que hacer.
Entonces, Éxodo es fundamental por la definición de lo que es el sacerdocio, Levítico por el comienzo de ese sacerdocio, y Malaquías es ese contraste de ese sacerdocio apóstata y ese sacerdocio legítimo, ordenado por Dios. Al juntar los pasajes podrían determinarse unas características, que es las que vamos a ver. Quiero que cuando estemos viendo las características nos veamos en el nuevo pacto. Si el Señor nos dice que somos sacerdotes, somos sacerdocio santo, y estamos viendo el sacerdocio del Antiguo Testamento, cuando estemos leyendo lo que estamos leyendo, metámonos en el cuento, metámonos en el nuevo pacto y miremos por qué es que el Señor nos llama aquí que somos sacerdocio santo. ¿Ok? Además, al mirarlo, nosotros tenemos que extrapolar eso sobre nuestras vidas y saber que son absolutos privilegios espirituales al haber sido llamados sacerdocio santo. Primero, los sacerdotes fueron escogidos por Dios. En Éxodo 28:1 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar y Itamar, hijos de Aarón. La primera característica del sacerdocio es que es un privilegio por elección. ¿Acaso no se acuerdan cuando Jesucristo le habló a los apóstoles en Juan 15:16? Dice: vosotros no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos escogidos, somos elegidos por Dios, escogidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Somos escogidos, elegidos, y si en la actualidad eres un sacerdote es porque eres cristiano. Y si eres cristiano es porque fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo para pertenecer a Dios. Entendible, completamente. Sabemos que fuimos escogidos, que no fue que me levanté y se me ocurrió: hoy creo que esta semana voy a ser sacerdote. No, ya, en el momento de la escogencia, en el momento de que Dios nos escogió a nosotros, ahí va el camino hacia ese sacerdocio. 2, los sacerdotes son limpiados de pecado. Acuérdense, extrapolemos estas ideas hacia nuestra vida el día de hoy, hacia el nuevo pacto. Los sacerdotes son limpiados de pecado. ¿Eso nos pasó? Claro. Antes de entrar en sus deberes sacerdotales había una limpieza. Veamos en Levítico capítulo 8 versículo 6. Voy a leer muchos versículos, de pronto algunos lo leemos juntos para que avancemos. Levítico 8:6, mire cómo dice: entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Eso tenía un significado. Era el proceso de consagración, comenzaba con ese lavamiento. Todos los ministerios sacerdotales comienzan con limpieza, absolutamente todos. Y además era un ritual, llamémoslo así, o un rito que a la vez era humillante, porque él era realizado públicamente a la puerta del tabernáculo de la reunión. Él era limpiado ahí, aseado ahí, delante del pueblo. Ahí comienza esa limpieza. Y creo que todos debemos pensar que no podemos ser limpios de nuestros pecados sin ser humillados primero. Nosotros, al reconocer que éramos pecadores, nosotros nos sentimos humillación, sentimos tristeza. ¿Cómo es posible que yo peque contra un Dios tan bueno? Que fueron de las primeras sensaciones que tuvimos que tener cuando Dios nos regaló la salvación. El sentir ese pecado, el sentir que necesitábamos un Salvador, el sentir que necesitábamos ser lavados. Este gran lavamiento era una cosa que ocurría solo una vez. Estamos hablando de los sacerdotes. En nosotros también, claro que sí. De ese tiempo en adelante solo tenían que lavar sus manos y sus pies. Ya nos vamos ubicando en una porción del Nuevo Testamento. Ojo, se lavaban completamente delante del pueblo y después el sacerdote solamente se lavaba sus manos y sus pies.
Con esto, como estos antiguos sacerdotes, cada cristiano es lavado por la obra de la palabra de Dios, por la obra regeneradora del Espíritu Santo, por la obra del lavamiento fue completada por la muerte de Cristo por nosotros, y nosotros nos apropiamos de ese lavamiento por la fe en Cristo. Esa es la razón por la que el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en el aposento alto, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 8, Él les dice que si no los lava, no tendrán parte con Él. ¿A quién se lo dijo? A Pedro, del que estamos hablando, de la epístola que estamos estudiando. Él le dijo, no, tú no me vas a limpiar los pies, jamás. Jesús le dijo, él le dijo que si no lo hacía, no tendría parte con él. Ya él le dijo, no, te láveme todo. Además, más adelante, Jesús le dijo, el que está lavado, ¿se acuerdan? El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, de ahí es donde viene lo que el Señor Jesucristo dijo en el aposento alto. Miren, ya son lavados completamente porque ya son redimidos, porque ya son perdonados. Ahora lo que usted necesita es solamente lavar sus manos. Nosotros pecamos diario. Ya no es eso que pasó precioso cuando es arrancada esa raíz de pecado de nuestras vidas, sino que ya lo que tenemos es solamente lavar nuestras manos y nuestros pies delante del Señor en arrepentimiento porque pecamos. Tercero, los sacerdotes eran vestidos para el servicio. Éxodo capítulo 28, versículo 42 dice que los sacerdotes tenían que usar ropa de lino, y miren que la ropa de lino tenía cierta altura para cubrir su carne desnuda, e iban desde los lomos hasta los músculos. El Salmo 132, versículo 9, encontramos la parte espiritual de esto que dice, tus sacerdotes se vistan de justicia. Significaba esas ropas que se vestían de justicia, que eran justos en su proceder, que abandonaban el pecado por hacer justicia. Verso 16 de ese mismo Salmo 132, en la parte A dice, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes. Es una vestimenta, se habla de vestirlos con justicia, de vestirlos de salvación. Eres sacerdote porque eres llamado por Dios a la salvación. Eres sacerdote porque fuiste limpiado por la sangre de Cristo en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora eres sacerdote, has sido vestido de justicia, has sido vestido de ese ropaje precioso de salvación, y como dice Isaías, la túnica de justicia. Esto es la justicia de Cristo que se ha acreditado, que se ha imputado. Isaías 59, 17 dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, miren, como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Qué descripción tan extraordinaria. Miren esa justicia, miren ese ropaje de salvación para el profeta Isaías, que apenas estaba viendo una porción de lo que iba a pasar, y nosotros que lo estamos viendo todo. Primera de Corintios 1:30 dice que Cristo ha sido hecho por nosotros justificación, santificación. Es una característica del sacerdote. A través de Cristo nos hemos convertido en la justicia de Dios en Él. Es esa vestimenta. Cuarto, los sacerdotes fueron escogidos, ungidos para el servicio. Esto se puede ver en dos partes, en Levítico 8, en el verso 12 y 30, pero solamente leeremos el 12, donde se habla de que fueron escogidos y ungidos para el servicio. Miren cómo dice Levítico 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Pregunta, ¿acaso nosotros en este nuevo pacto, donde ya se nos dice que somos sacerdotes, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo? Claro que sí, hemos sido ungidos por el Espíritu Santo. En la primera de Juan se nos recuerda esto de una manera especial. Dice que somos aquellos que hemos sido dotados de una manera especial con el Espíritu, y está en 1 Juan 2:20. Dice, pero a vosotros tenéis la unción del Santo.
pero vosotros tenéis. No es que van a tener, es que tienen que hacer algo para tenerla, no, ya la tienen. Ese proceso de salvación, esa cadena de la salvación es perfecta, no está rota por ningún lado. El ADN humano no está ahí, todo depende de Dios. Y más adelante en el capítulo dice de esta unción, versículo 27, la que recibiste de Él pertenece a vosotros. 5. Fueron preparados para el servicio. Y aquí voy a extraer del capítulo 8 y 9 de Levítico, en donde vemos un retrato perfecto de lo que es el sacerdocio. Recuerden, después de toda preparación, note que después de toda la preparación, después de que han sido escogidos, han sido limpiados, han sido vestidos, han sido ungidos, el versículo 33 de ese Levítico 8:33 dice: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestra consagración, porque por 7 días seréis consagrados. ¿Cuál es el significado de esto? Era un significado de preparación. Miren, cuando Pablo en Gálatas 1 dice: después de mi conversión y después de mi llamado a predicar el evangelio a los gentiles, versículo 16 de ese Gálatas 1 dice: yo no consulté inmediatamente con carne y sangre, no fui a Jerusalén a aquellos que eran apóstoles antes de mí. Él se fue para Arabia durante 3 años. Eso tenía un significado. El Señor lo rescató de esa manera que estaba viviendo y lo trajo para que él fuera el gran predicador. Pero primero, ¿qué? Lo preparó. Fue a Arabia 3 años. Pablo así había sido llamado, Pablo así había sido limpiado, Pablo así había vestido con justicia, Pablo había sido ungido por el don del Espíritu Santo, pero él se fue por un tiempo de preparación. Debe haber un tiempo de preparación en el corazón en el cual consideremos el gran privilegio y gran responsabilidad del servicio espiritual. Nosotros todos, quizás la semana en que fuimos redimidos, fuimos salvados, quizás no tenemos el mismo concepto de salvación que tenemos el día de hoy. Hemos sido preparados y hemos sido entrenados en qué ha pasado en nuestras vidas. Muchas de las decisiones que hemos tomado a la luz de pertenecer a Cristo, que han sido decisiones de reino, porque nosotros no tenemos decisiones por fuera de reino, esas decisiones de reino han sido tomadas porque hemos tenido una preparación en la Sagrada Escritura, porque cada vez que vamos y escuchamos un sermón, porque cada vez que nosotros leemos la Escritura, porque cada vez que oramos, hay implícito una preparación hacia nosotros para poder afrontar de ahí en adelante lo que el Señor tiene para nosotros. Todos tenemos una preparación. No fuimos salvados y a los 3 o 4 meses volví, el Señor intervino en mi vida, ya soy salvo. No, esto es continuo, es absolutamente continuo. Después de mi conversión y después de mi llamado a predicar el evangelio a los gentiles, yo no consulté inmediatamente con carne y sangre. Se fue a Dios, debemos ir a Él. Él es el que nos prepara, el que nos enseña, y lo dejó en su palabra. 6. Los sacerdotes fueron preparados para la obediencia. Y aquí es donde vamos a leer una parte trágica, absolutamente trágica de la Escritura, donde uno no pensaría que a esta persona como a Aarón le fuera a pasar una situación de esas. Y esto es consecuencia de la desobediencia. Estos sacerdotes de los que voy a hablar habían sido llamados, habían sido limpiados, habían sido vestidos, habían sido capacitados con autoridad mediante una unción, habían pasado un tiempo de espera en esa preparación del corazón y después llegó un momento en que ellos se embarcaron en su ministerio. Vamos a Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Levítico 10, 1, 2. ¿Ya saben de quién vamos a hablar? Miren cómo dice: Nadab y Abiú, hijos de quién. O sea,
de Aarón. Es que tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fueron llamados, habían pasado por todo el rito, limpiados, habían sido vestidos con esos vestidos de lino, habían sido capacitados con autoridad mediante una unción, habían tenido un periodo de prueba y de enseñanza, y estas personas ofrecen un fuego extraño a Jehová. Quiere decir que la obediencia es muy importante. Quiere decir que la obediencia, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas y actuamos porque el Espíritu Santo nos da como ese motor para actuar bien, pero la obediencia tiene que ver de parte de nosotros. Dios es soberano y el hombre es ¿qué? Responsable. Se nos había olvidado. Dios es soberano, el hombre es responsable. El responsable de esa obediencia eran ellos. ¿Puede un hombre haber pasado por todo esto y poder desobedecer? Miren que lo hizo. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Somos llamados a la obediencia. El hecho de que nosotros somos investidos como un sacerdocio santo nos obliga a la obediencia. Primera epístola, ya lo vimos en estos días, en el capítulo 1, versículo 14 de Pedro. Como hijos que, obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Es llamado de Pedro a que seamos obedientes. 7. Debían tener en alta estima a la palabra de Dios. Y aquí vamos a Malaquías. Ese profeta estaba viviendo en un tiempo absolutamente terrible de apostasía. O sea, en Israel, y aquí se condena a muchos de estos sacerdotes que infringieron principios ordenados por Dios en el sacerdocio. Vamos a Malaquías, capítulo 2, y vamos a leer una porción interesante de esto. Me levanté con la garganta como afectada un poquito. Malaquías 2. Vamos a leerlo con mucho cuidado. Miren que el tema es, debían tener en alta estima, el sacerdote debe tener en alta estima la palabra de Dios. Vamos a leerlo, miren. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyereis y si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¡Qué humillación! ¡Qué castigo tan grande! Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo les di para que me temieran, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo ¿dónde? En su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. Él está hablando en los versículos anteriores de eso que habían hecho aquellos sacerdotes apóstatas, y en el verso 6 en adelante dice, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia estuvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas.
Aquí había un sacerdocio completamente apóstata e indiferente a Dios, indiferente a lo que el Señor decía. Ahora, como sacerdotes de este nuevo pacto, estamos nosotros obligados a honrar y en tener en autoestima la palabra. Amén. Agreguemos 3 cositas para terminar. El sacerdote tenía que caminar con Dios. Ven en Malaquías 6, miren en Malaquías que 6, la ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios, y en paz y en justicia, ¿qué? Anduvo conmigo. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a mucho hizo apartarme. El sacerdote camina con Dios. Nosotros debemos caminar con Dios. 9. Tuvieron un impacto en los pecadores. En ese mismo versículo 6 está. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en los labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Tuvieron impacto sobre el sacerdote tiene impacto sobre los pecadores. Y último, somos mensajeros de Dios. En el verso 7 de este Malaquías habla dice, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Esas condiciones son encontradas en la Sagrada Escritura como condiciones especiales de lo que es un sacerdocio santo. Leámoslo de corrido para que nos quede la idea. Los sacerdotes fueron elegidos por Dios, limpiados de su pecado, vestidos para servicio y ungidos. ¿Qué significa eso? Nosotros como sacerdotes somos elegidos, somos perdonados, somos limpiados, somos vestidos de justicia, somos ungidos con el Espíritu Santo. Los sacerdotes de la antigüedad fueron preparados para deberes y ordenados para la obediencia. Nosotros también, por el Espíritu Santo maravilloso de Dios, atravesamos por un tiempo de preparación sobre y entre nuestra conversión y nuestra utilidad para el reino, y nosotros también hemos sido llamados a la obediencia. Leyéndolo de corrido, uniendo estas 3 porciones. Los sacerdotes tenían una alta estima de la palabra de Dios, y así también deberíamos ser nosotros. En la primera epístola de Pedro, capítulo 2, vimos que debemos desear como niños que recién nacidos la leche espiritual no adulterada para crecer por ella para salvación. Como sacerdotes caminaron con Dios, ellos tuvieron un impacto sobre los pecadores y ellos eran los mensajeros del Señor. Eso es lo que significa ser sacerdote. Maravilloso, ¿no? Maravilloso. ¿Quieren saber algo? Tú has sido elegido, has sido limpiado, has sido vestido con la justicia de Jesucristo, has sido ungido para el servicio espiritual por la morada del Espíritu Santo. Todo esto ya has sido preparado por el Espíritu Santo para el servicio espiritual, habiendo sido dotado por Él, capacitado con dones espirituales. Y ahí es importante hablar de los dones espirituales para el desarrollo de la iglesia. Todos aquí tenemos dones diferentes, dotados para el bien de la iglesia. Has sido llamado a la obediencia porque Dios ha ordenado para que andes en buenas obras. A ti se te ha dado el gran privilegio de tomar la palabra de Dios en serio y aplicarla a tu vida. Se te ha dado un caminar, se te ha dado un andar con Dios. Se te ha permitido tener un impacto sobre los pecadores y se te ha convertido en un mensajero del Señor. ¿Qué más podemos decir a eso? Esa palabrita sacerdocio santo significa absolutamente todo eso. No es cualquier cosa. La redención, todos los méritos de Cristo son tan inmensamente grandes que toda esta descripción que hemos hecho está en nosotros, como sacerdotes del nuevo pacto. ¿Qué más podemos decir? Como sacerdotes, ahora eres más preeminente, más privilegiado. ¿Por qué? Porque puedes ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios a través de Cristo. Y ese es nuestro segundo punto. Y está también en el versículo 5 de ese capítulo 2, porque ya vi sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Los sacerdotes espirituales ofrecen sacrificios ¿qué? Espirituales. Lo extraordinario de la obra de Dios hace posible que el creyente tenga una triple connotación. Primero,
es templo del Espíritu Santo. 2, es sacerdocio, o sea, es templo, es sacerdocio y además es sacrificio como resultado de la unión con Cristo. Maravilloso. ¿Y por qué somos esto? Porque tiene que ver con Cristo. Él fue templo donde se manifestó la plenitud de su deidad. Fue sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Fue sacrificio, ofreciéndose a sí mismo. Del mismo modo es hecho el creyente, como lo acabamos de decir, es templo, es sacerdote y es sacrificio. Amén. Qué cosa tan maravillosa. Les dije que estaba estudiando desde hace 2 semanas este tema y me pareció absolutamente extraordinario. Los sacrificios que ofrecen los sacerdotes se llaman espirituales por la adoración a Dios, que debe ser ¿qué? En espíritu y en verdad. Además, son espirituales porque con la guianza y la intervención del Espíritu Santo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son todos estos hijos de Dios, como dice Romanos 8:14. El Nuevo Testamento da una relación de unos sacrificios espirituales que los sacerdotes del Nuevo Pacto pueden y deben hacer. Dice la Escritura que debe haber un sacrificio de alabanza. En Hebreos 13:15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Ese es un acto del sacerdote, es un sacrificio de alabanza. Esto tiene que ver con la alabanza personal en expresión de gratitud, de gozo, por todo lo recibido y de esperanza. Este sacrificio glorifica a Dios, como dice el salmista: el que sacrifica alabanza me honrará, dice el Salmo 50, versículo 23. Debe entenderse que la alabanza es una expresión de adoración en la que se tributa a Dios honor, se tributa gloria y se tributa gratitud por lo que Él es y por lo que Él hace. La Biblia está llena de estas alabanzas. También dice el Nuevo Testamento que el sacerdote, que debe haber un sacrificio espiritual del bien hacer. El bien hacer trae alabanza a Dios. Y lo encontramos en Hebreos 13, verso 16a. 13, 16a. Y de hacer bien, mire cómo dice ahí, y de hacer bien. Y en la parte final de este versículo dice: de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, el hacer el bien es tomado por Dios como un sacrificio que le agrada a Él, en esa parte A de ese versículo 16 de Hebreos 13. El sacerdote espiritual no está llamado simplemente a no hacer mal, a ser como neutro, yo no hago nada, sino que de forma natural debe hacer ¿qué? El bien. De forma natural debe hacer el bien. Al identificarnos con Cristo, el creyente pasa por la vida haciendo bienes. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste estuvo haciendo bienes. Él estuvo haciendo bienes en la tierra. Así lo enseñó también Jesús en Mateo 7:12, donde dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan por vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El que no manifieste este estilo de vida, o no es hijo de Dios, o por lo menos no es como debiera. La demanda del Señor es clara y puede expresarse que es: haced cuanto deseáis que hagan con vosotros. ¿Quieren que te hagan el bien? Haz el bien. ¿Quieres tener compasión? ¿Quieren que tengan compasión de ti? Ten compasión de los otros. ¿Quieren que te amen? Ama. ¿Quieres que la gente te dé respeto? Respeta. Ese hacer ese bien es lo que el Señor está diciendo que es alabanza delante de Dios. Debe haber un sacrificio espiritual de la ayuda mutua. También lo vimos en ese Hebreos 13, donde está de hacer el bien. Hebreos 13:16, la parte B dice:
y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque dice al final, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Miren, este es bien importante. El creyente debe practicar la beneficencia con el prójimo, especialmente si su hermano es en Cristo, como dice primera epístola de Juan 3, del 16 al 18. Quien tiene bienes materiales y no comparte con el necesitado, no puede hablar de la existencia del amor de Dios en él, ya que la provisión de amor divino es derramada por el Espíritu Santo en todo aquel que cree, como dice Romanos 5:5, haciéndose evidente por las acciones de amor. La única forma de manifestar el amor es amando como nosotros fuimos amados. La expresión de amor en la práctica de la ayuda mutua es la evidencia de la participación del amor de Dios. Hay que ayudar al necesitado, de verdad. Es algo importante. Trata de quitarle el hambre a alguien. Trata de quitarle hambre. Tú sales caminando y ves una persona. Yo a veces le pregunto a las personas cuando vengo al Éxito, y no quiero hablar de mí, pero lo hago de esa manera. Yo me paro y yo lo veo y vende dulcecitos o vende alguna cosa y le pregunto, ¿usted ya almorzó? Y como aquí hay un restaurante, sobre todo en este restaurante de que está al frente, ahí a veces ayudo a personas a que posiblemente ese día no se va a morir de hambre. Ese día. Y posiblemente eso que nosotros invirtamos en la persona necesitada. Ahora, si es un hermano en Cristo, claro, excelente, pero si es otra persona, y miren lo que se puede hacer. Cuando tú le estás quitando el hambre a alguien, mientras la persona está comiendo, ¿de quién le hablamos? De Cristo. Porque eso el evangelio con hambre es muy complicado. Una persona que está aguantando hambre y uno hablándole media hora de Cristo, la persona no quiere oír más. Es más, ni 5 minutos. Quítele el hambre a la persona, háblele de Cristo mientras la persona come, y la persona, créame, que va a entender que eso no viene de que yo me paré ahí como un líder, como un tipo muy teso. No, eso viene de Dios. Esa bondad y ese amor que nosotros podemos expresar por el otro viene de nuestros corazoncitos. No, viene de Dios, porque Dios nos da ese amor tan grande y nosotros en réplica de ese amor tan grande amamos a las personas. Amémoslo. Yo lo he hecho, créame que es maravilloso, y sobre todo cuando está ocupadito ahí comiendo. Acércate a él, dile que es un pecador y que necesita a Cristo. Dile que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a un grupo grande, inmenso de personas que para nosotros es incalculable. Para él no, pero para nosotros sí. Y que él puede ser una de esas personas redimidas. Créeme que mientras está comiendo te va a poner cuidado. Otro sacrificio espiritual es la ofrenda, y tiene que ver con el diezmo, tiene que ver con lo que nosotros ofrendamos. La ofrenda es un acto agradable a Dios. No hay verdadera ofrenda que no tenga que ver con adoración. Todo lo que nosotros damos con alegría para la extensión del reino, eso es un acto de adoración delante del Señor. En 1 Corintios, capítulo 16, versículo del 1 en adelante, dice lo siguiente: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias en Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Si no fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. La historia la pueden leer. Había un problema grave en Jerusalén. Además, el apóstol Pablo usó también el término al mencionar el sacrificio de Cristo. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. La ofrenda, el ayuda a la extensión del reino. Debe haber un sacrificio en la entrega personal. Y ahí sí, nos vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, ¿qué? Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo. ¿Qué pasa ahí? Le agrada a Dios. ¿Qué es vuestro culto racional? Nuestro maestro nos dio una sermón hace un tiempo acerca de este Romanos capítulo 12, versículo 1, extraordinario. Las misericordias, ¿qué son las misericordias? Son el conjunto de actos divinos que desembocan en la salvación. Es por tanto cuando supone la cruz, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como dice Romanos 4:25. Las misericordias de Dios son la infinita dimensión de su amor personal. Esas misericordias dan consistencia, dan firmeza y son completamente admirables porque dan la seguridad de la salvación y permiten a este miserable y al miserable traído a la misericordia para poder decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es por esas misericordias, por eso que nosotros podemos expresarlo de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que es el sacrificio? Dice, presentar un cuerpo vivo y santo a Dios significa que nuestros miembros, que nuestros ojos, que nuestra lengua, que nuestras manos, es entregar el cuerpo para hacer justicia, para no pecar. Eso es lo que hará un cuerpo santo. Un cuerpo santo no es por su aspecto o la figura que tiene, sino por lo que hace. Es instrumento físico del hombre por la justicia. Es el instrumento físico de la mansedumbre, de la misericordia y la paz. En 3 renglones podemos pedirle al Señor lo siguiente: roguemos a Dios para que nuestro sacerdocio sea santo y que los sacrificios que ofrezcamos sean sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Amén. A los amigos, aquellos que están sin Cristo, es imposible entender todo lo que nosotros hemos dicho acá, porque es un sacerdocio que viene del cielo, es una ordenación que viene del cielo, que es por el Santo Espíritu de Dios, lo cual hace que nosotros podamos tener esas manifestaciones hacia Dios. Si tú no estás a cuentas con Él, si no has tenido a Cristo, si no tienes a Cristo en tu vida, ese sacerdocio no existe. Pero en el momento en que tú vayas a Él en arrepentimiento y fe, inmediatamente eres ordenado como un sacerdocio santo. Ya depende de ti, esas características que hemos visto, cómo las potencializas, porque depende también de nosotros. Dios es soberano, nosotros somos absolutamente responsables. Amén. Padre, santifícalos en tu verdad. Vamos a orarle al Señor. Dios y Padre de Jesucristo, nuestro gran sacerdote, nuestro ejemplo más grande. Si queremos mirar a un sacerdocio santo, solamente podemos llegar en la perfección a Cristo, solamente a Él. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Entonces, sed sacerdotes santos como yo soy santo, puede decir Jesucristo. Y tenemos que hacerlo, es una tarea. Que esta recapacitación, o este capacitarnos, o este mirar, estas 2 palabras de la Escritura, que hagan en nuestras vidas un cambio de dirección en ciertas cosas que pretendíamos o ignoraban que éramos para nosotros. Nosotros, esas características de sacerdote santo, esas preeminencias, esos privilegios que acabamos de leer, las tenemos absolutamente todos. No es que yo escoja alguna de ellas, no, todos las tenemos. Así que, Padre, te pido, Señor, que esta que acabo de decir quede fijado en nuestras mentes, que quede cincelado en nuestros corazones, que el ser sacerdocios santos es una grandísima e inmensa dignidad dada por ti a nosotros, Señor. Padre, gracias por este día, gracias por tu enseñanza, gracias, Señor, porque permitiste que, a pesar de que tuviera las mis dificultades en la voz, pude terminar este sermón para tu honra y para tu gloria. Amén, amén y amén.